Muchas gracias. ¿Se escucha bien, no? Sí, sí. Recuerdo que cuando fui designado ministro del Interior por el doctor Carlos Menem el 5 de enero de 1995, la primera plana del diario Clarín de Buenos Aires anunciaba en títulos importantes Corach, ministro del Interior. Pero además, y lo que siempre destaco, en la misma página y muy resaltado, decía, porque recién había salido el informe del INDEC, decía la menor inflación en 52 años. Y tengo la satisfacción de compartir esta charla con quien fue, junto con el doctor Carlos Menem, el artífice de esa política económica que condujo a uno de los éxitos más resonantes que se haya memoria en la historia económica de América Latina. Así que realmente hablar de la década del 90 es necesariamente hablar de Carlos Menem. Muchas veces se señala el éxito que tiene un ministro o el fracaso de un ministro, y todo depende, ministro, de qué presidente es uno. Porque no es lo mismo ser ministro de Carlos Menem que ser ministro de cualquier otro presidente. Carlos Menem tenía una intuición maravillosa en política, que lo demostró a lo largo de toda su vida. Y lo que es interesante para destacar la década del 90, protagonizada esencialmente por él, es que él delegaba todo. Le daba confianza a sus colaboradores. No desconfiaba de sus colaboradores. Depositaba realmente confianza en ellos. Les daba amplitud de trabajo. Les daba posibilidades de experimentar políticas. Les daba posibilidades de desarrollarse políticamente. Y esto que estoy diciendo, que es parte muy importante de la condición del líder, del liderazgo. El líder no es aquel que cuenta por otro, que pongo este acá, que pongo este allá, que hago esto. El líder es quien se rodea de hombres de confianza, en quien deposita su confianza irrestricta y les permite un desarrollo personal y político generoso, que no es habitual en determinados liderazgos políticos. Nada de lo que fue la década del 90 podría haberse hecho sin Carlos Menem. Esa es la verdad. Tuvimos en distintas etapas de la misma distintas responsabilidades. Pero él siempre estuvo presente, porque además que delegaba, no perdía contacto con el gobierno. Fíjense que él hacíamos toda la semana reunión de gabinete, cosa que no es habitual.
él quería tener la sensación de la marcha del gobierno y no se lo hacía sentir como una imposición a sus ministros, sino que era como el desarrollo natural de la relación con el presidente. Esas reuniones de gabinete que se hacían semanalmente eran muy ricas en información, no solo para el presidente, sino para el resto del gobierno, que así podía manejarse con cierta coordinación, digamos, aceitadamente. Otra de las características de la década del 90 que yo quiero especialmente señalar es la concepción política que era propia de Menem, que era la búsqueda de la inclusión y de la conciliación de los diversos sectores políticos. Frente al adversario, Menem tenía solamente dos opciones: o seducirlo, era un gran seductor, o convivir, nunca destruirlo. Yo tuve el honor de participar en los 10 años del gobierno de Menem en distintas responsabilidades, y puedo decir con absoluta sinceridad, nunca le oí hablar mal de nadie, nunca. Nunca le oí o lo vi conspirando contra alguien. Nunca lo vi impulsando acciones contra nadie. Y eso permitió que la década del 90 fuera una década pacífica políticamente. Y uno de sus más claros productos de la década política y de la política de aquel momento fue el famoso Pacto de Olivos. Fíjense ustedes el liderazgo de aquella época. De un lado, Carlos Saúl Menem, del otro lado, Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín desempeñó en el proceso de conciliación nacional de aquel momento un papel relevante. Cuando se firma el acuerdo Pacto de Olivos, ocurre un fenómeno interesante que vale la pena analizar, aunque sea someramente. Desgraciadamente, y haciendo un paréntesis, la palabra pacto o acuerdo tiene mala repercusión en la Argentina, en nuestra Argentina, lamentablemente. Cuando se habla de un pacto o de un acuerdo, siempre queda pendiente como que hay algo oscuro detrás de eso. Y esto nos perjudicó mucho el desarrollo político e institucional del país. Porque, ¿qué es la política sino acuerdo? La política no es la guerra, la política no trata de destruir, trata de construir. Y la política es eso, es acuerdo, es ceder, es saber ceder en el momento necesario. Y esto es una enseñanza que Carlos Menem nos dejó muy patente a través de su gobierno. Fíjense ustedes la dimensión, por ejemplo, del liderazgo político de Raúl Alfonsín.
Cuando Raúl Alfonsín firma el acuerdo de Olivos, sufre un deterioro político monumental en su propio partido. Sin embargo, no dudó un instante. Lo firmó porque sabía que la firma del acuerdo iba a posibilitar el desarrollo político y la culminación de un proceso de renovación constitucional consensuado. Y así fue como, bueno, aquí tenemos presente al presidente de la Convención Reformadora de la Constitución Nacional. Fíjense ustedes, otra enorme producto de la década del 90, la Constitución de 1994, de la que seguramente nos va a hablar el doctor Eduardo Menem. Primera constitución consensuada en el país. Primera que no fue el fruto de la victoria de una facción sobre otra, como todas las anteriores constituciones. Fue el producto de un acuerdo a la luz del día. Otro aspecto interesante de la década del 90, de gran repercusión hoy, es el cupo femenino. Recuerdo que yo era secretario de Legal y Técnica en aquel momento. El presidente Menem me indica que redacte una ley para mandar al Congreso para que sancione la ley del cupo femenino. Bueno, obviamente redacto la ley y me voy a verlo al presidente, muestro el texto que había redactado y el presidente me mira y me dice, pero Carlitos, me llamaba Carlitos, con este texto las mujeres las van a poner al final. ¿Cómo? Y claro, dice, porque si vos lo que estás legislando es que un tercio corresponde a las mujeres, va a ser el tercio del fondo. Lo que tenemos que hacer es poner una mujer cada 3 candidatos. Volví a mi despacho y tenía razón. Hoy, fíjense ustedes, hoy las mujeres ocupan prácticamente casi la mitad de los cargos electivos. Hay 109 mujeres sobre 252 diputados. 109 diputadas. Hay 30 senadoras sobre 72. Siempre más del 40%. El 42 y pico por ciento en diputados, el 41% en senadores. Y este avance gigantesco en la integración de la mujer en la institucionalidad política de la República, se la debemos también a la iniciativa, a la visión y al coraje de Carlos Menem. Se hablaba de otro aspecto sustancial, no quiero entrar en ningún aspecto económico porque se lo quiero no avanzar sobre esto porque el que sabe y fue el gran protagonista es el doctor Cavallo. Pero otra de las importantes productos de la década es la terminación de los golpes de Estado. Menem, y yo sé que mucha gente se opuso y se opone y se critica, Menem dicta los famosos indultos, con la convicción de que era la
puerta que llevaba a la eliminación de los levantamientos o azonadas militares. No calculó que poco tiempo después se iba a levantar por última vez. Fue el levantamiento que comandó el entonces coronel Seyneldin. Sin embargo, esto fue de alguna manera utilizado, diría, como en la etapa final de los golpes de Estado. Recuerdo que el presidente ordena al general Balsa la represión sin negociación, sin ningún tipo de negociación. Es más, creo que dijo algo así, creo recordar, general, hay que sacarlos en calzoncillos. Y así fue. Pero lo que es muy importante, el cabecilla de esa zonada no se fue a su casa. Estuvo preso desde 1990 hasta la presidencia de Duhalde en el 2000 y pico, 2002, que fue indultado por el presidente Duhalde. Esto fue una señal tan clara que ningún militar más conspiró en la Argentina contra el poder constitucional. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos redondeando. Después, otro aspecto muy interesante que a veces no se conoce no está suficientemente difundido, es la autocrítica de las Fuerzas Armadas que se realizó durante la década del 90, por iniciativa de Carlos Menem. Esa no fue una ocurrencia de los jefes militares. Fue una decisión de Carlos Menem. Yo fui el encargado de transmitirle a los comandantes, que lo recibieron de buen agrado y realizaron una autocrítica pública fuerza por los medios públicos de comunicación. Y finalmente, como me dicen que hay que redondear, en muchos años, fue la primera vez que un gobierno de un partido político transfiere el gobierno a un presidente de otro partido político, cuando transfirió Carlos Menem el poder al doctor de la Rúa, en un proceso pacífico, ejemplar, que no habíamos vivido prácticamente en muchísimos años. Que muchos argentinos no tenían memoria de que esto podía ocurrir. Señores, muchas gracias por permitirme participar. Muchas gracias, doctor Carlos Cora.